Cordial saludo, mi nombre es Carlos Javier Peña. Hoy hablaremos de cultura. La cultura es fundamental para la antropología. Así nos lo define Taylor. Nos dice que la cultura lo es todo. Es el conocimiento, es las creencias, son las costumbres, son todos los hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. Esa es la frase especial de Taylor, adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Taylor nos dice que la cultura no se hereda, sino que se aprende. Es algo que nos han enseñado. Por eso, un ejemplo podría ser que nuestros papás a nosotros nos han enseñado cómo comportarnos, a cómo saludar. Podemos mirar que en la cultura aprendida es más importante el ejemplo que las mismas palabras. Los niños aprenden más por lo que observan, por el ejemplo que le dan sus papás, que por lo mismo que les dicen. Entonces, por eso podemos decir que la cultura es aprendida. Otro ejemplo sería nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Nuestros papás nos han enseñado de generación en generación ciertas costumbres y creencias que tiene nuestra religión. Un ejemplo, por ejemplo, son los sacramentos. Nuestros papás siempre nos han enseñado que nos tenemos que bautizar, que tenemos que hacer la primera comunión, que tenemos que hacer la confirmación y que nos tenemos que casar. Entonces, eso hace parte de la cultura aprendida y eso es a lo que podemos llamar enculturización, que nuestros papás nos han enseñado ciertas costumbres y ciertas creencias. Como nos lo dice Gret, la cultura son ideas basadas en un aprendizaje cultural y simbólico. Eso es lo que llamamos enculturización. También podemos decir que la cultura es compartida y simbólica. Un ejemplo de cultura compartida es, por ejemplo, ahorita el 24 de diciembre. Nuestros papás desde pequeñitos nos decían, hágale una carta al niño Dios para que el 24 de diciembre le traiga un regalo. Y eso nosotros también lo hemos transmitido a nuestros hijos y lo hemos compartido. Ese es un ejemplo claro de la cultura compartida y simbólica. ¿Por qué simbólica? Esto nos lo dice Leslie, que la cultura empezó desde que nuestros antepasados aprendieron a simbolizar, como lo decíamos ahorita en la Iglesia Católica. Por ejemplo, digamos en el bautismo, un símbolo más representativo en el bautismo es el agua, que significa vida, que significa purificación. Eso es lo que es un símbolo, que significa algo para cierta cultura. Eso es un símbolo. O por ejemplo, digamos en el matrimonio, especialmente por ejemplo en México. En México a los recién casados les colocan un lazo, que abarca a los dos, se le coloca a los dos, que significa que son el uno para el otro, que van a compartir toda la vida. Entonces, eso es un claro ejemplo de que la cultura es simbólica. Podemos decir que la cultura lo abarca todo, que la cultura es integrada. Por ejemplo, un ejemplo de cultura integrada. Si ustedes ven, tiempo atrás, las familias, el único que trabajaba era el hombre de la casa. La mujer se quedaba con los hijos a cuidarlos. Y las familias eran numerosas. Ya en el momento en que la mujer salió a trabajar, tuvieron cosas positivas pero también negativas. Una de las cosas positivas es que la mujer tomó valor ante la sociedad. Otro de los beneficios es que no solamente la mujer era la que criaba a sus hijos, sino también involucró al esposo, que él también tenía parte de su vida para que la pudiera compartir con sus hijos. Pero también tuvo cosas no tan buenas. Por ejemplo, digamos, por eso podemos ver que ahorita hay familias más desunidas que se han acabado. ¿Por qué? Porque en el momento que la señora salió a trabajar, muchos niños se crían solos, o se crían con la vecina, con la niñera, con la abuela. Y ese ejemplo que tenían en la casa lo cambiaron por la persona con lo que los cuida. O ese ejemplo que tenían ellos pasó a ser de pronto la televisión. Un personaje de televisión pasó a ser el ejemplo de ellos. Entonces, tanto cosas positivas como cosas negativas trae la cultura. Y eso es lo que llamamos la cultura integrada. Entonces, ante esto podemos ver que utilizamos la cultura activamente en nuestra vida, pero no como robots, sino que nosotros somos únicos e irrepetibles y aprendemos cosas y las interpretamos de diferente manera. Entonces podemos ver que la cultura es algo muy importante para nuestra sociedad y especialmente para nosotros.
¿sí? Porque la cultura nos ayuda a entender más al ser humano, a entender un pensamiento más crítico hacia esta sociedad que cada día va evolucionando más. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.